1 de la tarde, 9 minutos, estamos de vuelta en Metrópolis, tu programa favorito. Nos escucha a partir de este momento el diputado Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Diputado, entiendo que está en Valparaíso o volviendo para Santiago o llegando a Valparaíso. Acabo de llegar a Valparaíso, estoy en el Congreso ya. Opiniones, análisis, reacción ante este cambio de gabinete con los nuevos nombres, ¿qué es lo que le parece más llamativo? Mira, yo creo que el cambio es bastante profundo, se cambian las carteras más importantes, pero yo creo que lo que todos debemos saber y hay que estar instalando permanentemente es que acá no porque cambien nombres cambia la política, necesariamente. Y que lo que le importa al pueblo que se ha manifestado es que hay un cambio en la política, además de los nombres que por supuesto que tenían que cambiar, eso también es un hecho. Pero la pregunta es si el gobierno va a continuar con los mismos proyectos que tenía hasta antes de las movilizaciones o va a haber efectivamente un cambio en prioridades. Desde nuestra perspectiva, por lo menos, tiene que haber un cambio en prioridades en dos líneas. Uno, en la agenda social, que lo que anunció el presidente, si no me equivoco, el miércoles pasado o el jueves pasado es absolutamente insuficiente. Y por otro lado, un cambio ya más de fondo en torno a las reformas estructurales que requiere Chile, que nosotros creemos que tiene que avanzar hacia una nueva constitución. En ese sentido, los nombres de ministerios emblemáticos para eso, por ejemplo, Interior y Seguridad, que está Gonzalo Blumel, Evópolis llega casi en un año y medio al gobierno y ya tiene un ministro del Interior, incluso el ministro de... secretario general de la secretario general, Briones, ¿cómo se llama? Ignacio Briones, de Hacienda y Interior para Evópolis. ¿También es una señal de alguna manera de que puede venir algo distinto o cuesta confiar a esta altura en un cambio real de intereses de mano y de sentido para el gobierno de Sebastián Piñera? A ver, evidentemente hay escepticismo frente a lo que ha hecho el gobierno por cómo se ha comportado hasta ahora. Yo creo que en general quienes estamos en política, todos estamos cuestionados, pero el cuestionamiento mayor sin lugar a dudas es al gobierno. Pero yo no quiero... Uno puede ser escéptico, pero no pesimista radical. Si uno se vuelve pesimista radical y se queda de brazos cruzados, al final es inmovilizante y no hace nada. Yo creo que Gonzalo Blumel es una persona con la que por lo menos me ha tocado trabajar en temas de infancia y cuando fue el Acuerdo Nacional por la Infancia, y creo que es una persona que tiene más disposición a dialogar. Ahora, la pregunta es si esto va a ser una política del gobierno o no. Y insisto, esto no puede ser solamente cambios cosméticos, no puede ser solamente una cuestión discursiva, no puede ser solamente la foto, se requieren cambios estructurales. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de una nueva constitución mediante nuestra postura es que sea asamblea constituyente. Para eso se requiere una reforma constitucional que habilite un plebiscito que permita esta decisión. Y además hay otra cosa que es importante decir, que mientras se lleva adelante la agenda social, mientras se lleva adelante la agenda de cambios estructurales y de reforma de la cancha donde se discute todo, que es la Constitución, también hay que exigir las responsabilidades políticas de quienes fueron, valga la redundancia, responsables de que en Chile tengamos muertos, heridos, violaciones a los derechos humanos graves y que no pueden quedar impunes. En ese sentido, diputado, estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. ¿Cuenta entonces el movimiento de los últimos días, de las últimas horas, para pedir una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera con el voto de ustedes? Lo que nosotros hemos señalado, por lo menos desde Convergencia Social, es que la acusación contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, es un hecho, la vamos a presentar esta semana. Ahí de seguro va a haber una amplia transversalidad en la oposición. Y respecto a la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, nosotros creemos que existen los méritos para acusarlo constitucionalmente también. Yo quiero desdramatizar esto porque es una herramienta, es un tema importante, es de alta connotación, pero no es un golpe de Estado. Acá esta es una herramienta constitucional de fiscalización que está en la Constitución, que se va a evaluar en su mérito. Nosotros hemos señalado nuestra disponibilidad para firmar y para proceder con la acusación, pero es un procedimiento que está dentro de lo que permiten las reglas actuales. Ahora, independiente de eso, que todo el mundo yo supongo lo tiene claro, debiera haber, ¿no?, una diferencia, me parece, en el rol de cada uno. Los ministros sí son fusibles,
los presidentes tienen responsabilidad, puede de alguna manera, más allá de tener sentido o no la acusación constitucional al presidente Piñera, dejar como un registro para la historia que hubo un momento en la historia de este país donde el presidente cometió tal cantidad de errores que desde el Congreso se lo hicieron ver, pero ¿estás de acuerdo en el fondo con que el presidente también pueda ser parte de los fusibles o es distinto? Bueno, evidentemente el presidente es diferente que los ministros, eso no cabe ninguna duda, y acá no se puede, no se trata de andar cambiando de presidente sencillamente porque a uno no le gusta alguna cosa que hizo, pero yo creo que los hechos que han sucedido durante los últimos días han sido de tal magnitud y de tal gravedad que sí procede la acusación constitucional, justamente como tú bien dices, para que quede registro de cuáles han sido las actuaciones que ha tenido el máximo encargado de la política en el país, que es el presidente de la República. Ahora, nosotros también estamos conscientes de que una acusación constitucional requiere de 2/3 del Senado, entonces yo no quiero tampoco generar falsas expectativas respecto a esto. Esos 2/3 en el Senado no están. Por lo tanto, es importante proceder, avanzar. Yo creo que es un deber ético y moral en torno a lo que tenemos que hacer, pero eso no puede distraernos de, por un lado, legislar una agenda social importante, profunda, que la gente vea y lo perciba concretamente en la calidad de vida, y por otro lado, los cambios estructurales en torno a la Constitución. La Constitución constitucional no puede volverse que solo se ensimisme la política en peleas entre nosotros y que no hagamos ni una cosa. Eso no puede pasar por ningún motivo. Gabriel, buenas tardes, te saluda Rodrigo Gómez. Claro, me queda claro que la acusación constitucional del ministro... Rodrigo Gómez... El mismo, el del Centro Zamorano, el de la Católica, el capitán de Palestino. Pero mi respeto, nunca había hablado contigo, mi respeto... Nos encontramos, ¿te acuerdas que nos encontramos? En un concierto, verdad. Y nos sacamos una foto. Oye, Gabriel, me queda claro que la acusación constitucional contra el ministro Chadwick tiene mucho más vuelo que contra el presidente Piñera. Sí. Yo creo que tiene más viabilidad también de prosperar, porque evidentemente en términos de seguridad pública hay responsabilidades que no pueden quedar impunes, y eso yo creo que es importante que sepa. Nosotros, como no solamente como oposición, como Frente Amplio, yo creo que quienes estamos en política tenemos la responsabilidad de evitar la impunidad en estos casos. Estamos, insisto, hablando de muertos. El Colegio de Médicos ha hablado de más de 100 personas que perdieron un globo ocular, llámese un ojo. O sea, sí, estamos hablando de denuncias de torturas, de malos tratos, de vejaciones. Estamos hoy día con una persona que tiene 58 perdigones en el cuerpo. Entonces, esas cuestiones no pueden pasar. No podemos decir, ya listo, volvió a la normalidad, todos tranquilos, perdonazo, punto. Entonces, sí, la acusación contra el ministro Chadwick tiene, yo creo, mayor viabilidad. La acusación contra el presidente de la República es algo más complejo, seguramente va a desatar una defensa más férrea por parte de la derecha, pero habemos quienes creemos que es nuestro deber hacerlo también, porque los hechos que se han producido en Chile han sido lo suficientemente graves para acusar al presidente de la República, insisto, sin perjuicio de lo cual no podemos dejar de legislar la agenda social y los cambios estructurales. Eso es, me quiero meter un poquito ahí. Los que estuvimos el viernes en la calle, en el centro, en la Plaza Italia, viendo lo que estaba pasando, las demandas son muchas e infinitas. Espérate, ¿viendo lo que estaba pasando o participando de las demandas? Participando. Pues. Aclare eso, porque es importante, señor Gómez. Y nos damos cuenta que las demandas son muchas e infinitas. Tú eres un político, tú eres un diputado de la República, no se pueden abarcar todas las demandas. Si tenemos que priorizar, ¿cuáles son las prioridades para ti en este minuto? ¿Por dónde partiría? Yo partiría, mira, acá, si hubiera que resumir el grito de Chile, por llamarlo de alguna manera, diría: no más abusos, no más privilegios. Y para eso se requiere cambiar la cancha donde se juega. Eso es la Constitución. Esa es la Constitución. Entonces, prioridades. En el corto plazo, en el no más abusos, pensiones, medicamentos, salarios. En el no más privilegio, impuesto a los más ricos del país y rebaja de sueldos de los parlamentarios y altos cargos del Estado que sean de representación política. ¿Fin de la impunidad? ¿Le podemos agregar a esa parte? Y por cierto, en todo esto, ninguna impunidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Chile en los últimos días. Estoy agregando también a impunidades empresariales, impunidades tributarias. Pero por cierto, todo eso sin lugar a dudas. Pero ahí hay cuestiones de investigaciones que se demoran. Yo creo que
distinguir lo urgente en lo que preguntaba Rodrigo es tremendamente importante, porque no se puede hacer todo a la vez. Y ahí, como no se puede hacer todo a la vez, eso genera frustración. Y ahí es deber nuestro también explicar qué es lo que estamos haciendo. Se tiene que avanzar y concretar la rebaja de la dieta de los parlamentarios ya. Se tienen que aumentar las pensiones ya. Se tiene que... el tema de los medicamentos, es inexplicable que en Chile los medicamentos cuesten lo que cuesten, eso también se tiene que legislar inmediatamente, y después vamos a tener un debate muy grande y de largo plazo, y que seguramente se va a prolongar durante todo este periodo político y seguramente para las próximas elecciones, respecto del modelo de desarrollo, de hacia dónde vamos como país y cómo vamos a llegar, si eso es una cuestión mucho más difícil. Sí, lo de los impuestos me parece absolutamente vital, porque es una señal también ideológica muy importante. Lo que anunció el presidente Piñera fue en el fondo que le iba a subir los impuestos a sus trabajadores, mejor asalariados, pero a sus trabajadores. Los que realmente tienen la plata están bastante más arriba, ¿no? Exactamente. Y en esto, Felipe, yo creo que es importante hacer una distinción. Se ha vuelto común por parte de la derecha, y lo vimos de manera muy burda después de la marcha del viernes, donde salió hasta la Camila Flores, digamos, a felicitar, y que casi que era la marcha de la paz. ¿Todos estamos cuestionados? ¿Todos quienes estamos en política estamos cuestionados? Sí. ¿No hay nadie que se pueda atribuir la representación fidedigna de todo el malestar? Es cierto. Pero acá no todos hemos hecho lo mismo. Es que ahí hay una frase, perdón que te interrumpa, pero es que hay una frase que es súper importante en varios ambientes y que hoy está pasando. Si todos son culpables, no hay culpables, de alguna manera. Y en ese sentido, en el mundo político, con todas las cosas que uno le puede sacar que no han cumplido en el mundo político, en el mundo periodístico incluso, con todas las cosas que uno le puede sacar a la televisión, a los medios que no han cumplido en términos de empatía, de frivolidad, lo que tú quieras. Incluso en el mundo empresarial, porque hay empresarios y empresarios, no todos no dijeron nada durante los últimos años. Exactamente, yo creo que es súper importante hacer esa distinción, porque es súper fácil ahora meter a todo el mundo al mismo saco, y como tú bien dices, se van a diluir las responsabilidades. Yo creo que nosotros como Frente Amplio hemos cometido errores, y errores grandes. Creo que fue un jugo el día de la votación de los 30 pesos, el tema de el salir de la sala, entrar de vuelta, creo que fue un tremendo error. Por ejemplo, creo que tenemos que revisar nuestras actuaciones para atrás. Hay algunas polémicas, yo mismo he cometido errores que he reconocido anteriormente. Entonces, reconozcámoslo, pero nosotros planteamos en nuestro programa presidencial, el de Beatriz Sánchez, un impuesto a los súper ricos. Con Giorgio Jackson hace 6 años presentamos la propuesta de rebaja de la dieta. El mismo Giorgio presentó un plan para no más alzas en el transporte hace cerca de 3 años. Blado fue quien logró Vlado Mirosevic, que se instalara el que se prohibieran los aportes a las empresas. Acusamos al fiscal, solicitamos a la Corte Suprema la destitución del fiscal nacional por la impunidad en los casos de corrupción en la política. Y así suma y sigue. Entonces, no somos lo mismo. Yo no voy a conceder que nos meta el mismo saco que la derecha. Evidentemente hay un cuestionamiento, evidentemente tenemos que tener autocrítica, no nos podemos atribuir la representación de todo el malestar, pero creo que meternos a todos en el mismo saco, a mí me da lo mismo si es injusto o justo, creo que no sirve para la solución. Entonces me parece que es importante plantearlo en este momento también. Y en esa misma lógica, diputado Boric, tampoco somos un país como otros países, ¿no? Me voy a explicar. Es cierto que hay una cantidad enorme de abusos, una cantidad enorme de injusticias, que el sistema económico no entiende al Estado como el encargado de equiparar la cancha, muchas cosas que son bastante evidentes, pero tenemos hasta ciertos límites y con algunos problemas y con algunos tropiezos, una justicia bastante libre, que funciona por su lado, con errores, con todo lo que tú quieras, pero una justicia bastante libre y una prensa bastante libre, ¿o no? Porque se han escuchado durante todos estos últimos días muchas críticas merecidas, muchas críticas justas, pero la verdad es que uno sigue viendo más o menos, digamos que la voz social seguramente no está y va a empezar a estar y debiera estar, pero más o menos representadas todas las corrientes ideológicas en los medios de comunicación, más o menos que los tribunales funcionan como debieran funcionar. Somos en ese sentido un escenario menos caótico del que pareciera, ¿no? Yo creo que las cosas no pueden plantearse en blanco y negro y aprovechar lo que está pasando para decir absolutamente todo se ha hecho mal. Creo que plantearlo de esa manera sería una irresponsabilidad que costaría caro para adelante. Me parece, sí, de que la profundidad de la disociación entre política profesional y la sociedad
es demasiado grande, que efectivamente hay abusos que son intolerables, y yo creo que eso tiene que ver con el modelo económico que se llama neoliberalismo y con las reglas del juego que se llaman constitución, y por eso queremos cambiarlas. Pero concuerdo contigo en que hay condiciones hoy día, gracias a la movilización del pueblo, hay condiciones para que esto pueda mejorar. Y ahí yo quiero hacer un reconocimiento también a quienes se la jugaron por informar, quienes se la jugaron por informar desde todos los ángulos, porque siempre quien está al frente de la pantalla o al frente de la radio le gustaría escuchar solamente con lo que está de acuerdo, pero de repente, también hay que informar la otra parte. Entonces, esas ponderaciones, las radios en particular que cumplieron ese rol, los paneles se fueron abriendo porque hubo una crítica que yo creo que es legítima hacia los medios de comunicación, que en un comienzo estaban muy sesgados en quién es lo que estaban mostrando, y eso fue variando justamente también gracias a la presión. Entonces, me consta que hubo mucha gente en los medios que sacó la cresta para tratar de cumplir con su labor lo más profesionalmente posible. Y por lo tanto también meter todos al mismo saco, lo mismo que en la política, en la prensa no sirve. La prensa independiente también juega una gran labor y hay que reconocerla. Y yo creo que en el Chile cambió, no solamente se refiere a la política, se refiere también, como tú bien decías, a los empresarios, se refiere también a los medios de comunicación, se refiere también a la misma, al individualismo que era lo que permeaba antes. Y esto se logró solo mediante una acción colectiva. Y ahí yo quiero aprovechar de decir otra cosa. A la gente, participen en los cabildos, discutan con sus vecinos, discutan en los barrios, y en las próximas elecciones, cuando hayan elecciones, vayan a votar, porque si no, van a seguir exactamente los mismos de siempre. Si nos quieren sacar a nosotros, digo, del Frente Amplio, también tienen que participar y votar y levantar candidaturas, porque ya no basta solo con la queja por redes sociales. La movilización ha sido tremenda, ha sido importante, logró cambiar las prioridades en Chile. Es momento de que eso se materialice, porque el temor más grande que yo tengo, como decía Gary en un tuit, es que después de esto todo sigue igual, y eso es lo que no podemos permitir. El gatopardismo. Gabriel. El gatopardismo, exactamente. Gabriel, no todo se hizo mal, no son todos responsables, pero cuando yo estaba nuevamente el viernes en el centro, uno se da cuenta que esta era una manifestación absolutamente ciudadana, sin partidos políticos. Las banderas eran de Chile, de los equipos de fútbol y banderas mapuche. ¿Cómo se encabeza, cómo se organiza este liderazgo ciudadano para tener y para poder avanzar? Porque finalmente, te insisto, las demandas eran infinitas, pero tampoco había un liderazgo. O sea, ¿cómo? Y tampoco se trata de sacar provechos políticos de lo que está pasando, pero no es fácil. No es fácil cuando hay 1,5 millones de personas exigiendo cosas, teniendo sus demandas, pero tampoco hay una contraparte. Rodrigo, mira, yo estuve en la marcha el viernes. No nos encontramos. Era re fácil encontrarse. No era fácil. Estuve en la marcha y recorrí desde Calicanto hasta Seminario. Y tuve la... ¿Cómo decirlo? La alegría de que, si bien hay cuestionamiento, la gente decía: denle, cabro, que confiamos también en que se puede cambiar. También había algunos que me gritaron amarillo, cuestiones de esas características, pero la gran mayoría había, yo diría, un apoyo a la pega que se está haciendo y principalmente a lo que se puede hacer. Ahora, yo no digo que con eso tengamos la cuestión y nosotros podamos decir, listo, somos nosotros los representantes de la marcha. Quiero ser muy cuidadoso en eso. Pero para poder encauzar esto, se requiere un diálogo que vaya más allá de la política profesional. Se requiere un diálogo que vaya más allá de los presidentes de partidos. ¿Qué iniciativas están corriendo en esa línea? Nosotros organizamos en conjunto con diferentes organizaciones un diálogo el día sábado, no recuerdo o el viernes, no me acuerdo bien qué día, pero con organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con la marginalidad, con la pobreza, la Fundación para la Superación de la Pobreza, con América Solidaria, con gremios, con alcaldes, el alcalde de Renca, la alcaldesa de La Pintana, el alcalde de Valparaíso, por cierto, gente que tiene diferentes colores políticamente. Y a partir con universidades, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Chile y otras varias. Y ahí uno se da cuenta de que pueden surgir ideas que vayan legitimando también lo que se hace desde la política. Esto no se resuelve solo desde el Parlamento hoy día. El Parlamento tiene que legislar las urgencias sociales inmediatamente. Sí, nosotros estamos para eso. Yo hoy día estoy en el Parlamento y lo vamos a hacer sin lugar a dudas. Pero los cambios estructurales tienen que ser
con estas organizaciones que existen. Nadie va a poder, mira, en esto cuando se vaya encauzando políticamente, siempre va a haber gente que va a quedar enojada, porque nadie representa fidedignamente a todo el mundo, y la transversalidad es total, la heterogeneidad es muchísima, pero hay que tomar decisiones, y en un momento cuando hay que tomar decisiones hay que arriesgar el capital político en eso, y nosotros por lo menos, yo estoy, no me estoy por si acaso candidateando a nada, pero digamos, estoy disponible para empujar, aunque haya gente que se enoje. Gabriel, fíjate que uno va leyendo acá las redes sociales, la reacción inmediata de la gente, y dicen que es más de lo mismo, sillitas musicales, salen algunos, pero las señales que desde el gobierno están entregando no son las que la gente está esperando. Uno está mirando ahora sobre el cambio de gabinete. Claro, el cambio de gabinete. Se comienza a juntar gente en la moneda. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que todavía sigue viendo que esto sigue igual? Yo lo que le digo a la gente es que es importante seguir movilizado, pacíficamente, participar de los cabildos, que no permitamos que el gatopardismo, que no permitamos que nos pasen gato por liebre, que ya no se puede volver a la normalidad de antes de las protestas. Evidentemente el metro tiene que funcionar, hay que volver a las clases, los trabajos, etcétera, pero que no se imponga la idea de listo, escuchamos, se solucionó y no cambie nada. Eso no lo podemos permitir, y ahí es importante la movilización de la ciudadanía. El cambio de gabinete era un paso necesario, era una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente para poder encauzar esta crisis hacia soluciones reales y profundas. Por eso es súper importante que continúe la organización, organícense con sus vecinos en los barrios, armen cabildos. Yo voy a participar de los cabildos, pero además acá desde el Parlamento vamos a empujar que haya un cambio de fondo, además de la agenda social que ya he mencionado anteriormente. Para terminar, porque vamos a abrir los teléfonos y dejemos hablar a la gente para que seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Hay dos teorías, llamémoslo así, que se cayeron rotundamente para cualquiera que haya recorrido las calles estos últimos días. La primera, que esto era un movimiento solo de jóvenes. Seguramente el que principalmente lo empujó, como siempre en la historia de los países, fueron los más jóvenes. Y la otra es que nos habíamos transformado en un país excesivamente individualista y egoísta. Creo que la señal que ha dado Chile en general, no solo en Santiago, en todas partes, es que hay demasiada gente, o mucha gente, demasiada suena como que fuera malo, hay mucha gente dispuesta a olvidarse un poquito de lo propio, de la puerta adentro, y preocuparse un poquito más de lo público, ¿no? De lo global. En estos momentos es donde florece la creatividad, donde florece la solidaridad, y eso es tremendamente esperanzador. Yo creo que después de lo del viernes, la esperanza es el sentimiento mayoritario, pero la esperanza viene acompañada también de escepticismo. Y para poder combatir el escepticismo se requiere acción colectiva. Y ahí, el otro día un compañero decía algo respecto a la política. Hay gente que está juzgando y nos dice a quienes estamos en política como hagan esto o hagan lo otro. La política también requiere ponerse de acuerdo entre más que uno y el espejo. Y eso es importante porque si no actuamos colectivamente y si esto sale como por caudillos nomás, tiene corta duración. Es importante la acción colectiva, es importante que no volvamos a las casas a solamente la preocupación por rascarse con las propias uñas, sino a cambiar esto en conjunto. Y eso tiene expresión concreta. Nosotros creemos que la Asamblea Constituyente, que es el proceso constitucional que de hecho ya está desatado, el punto es si la política va a estar a la altura para darle un cauce institucional o no. Porque si no hay un cambio profundo a esto, además de las ayudas y de la agenda social que tiene que haber, yo creo que esto va a volver a reventar nuevamente y mucho más fuerte. Gabriel, uno de los cambios importantes en el equipo va a ser la contraparte del gobierno con ustedes, con la Cámara de Diputados. Sale Gonzalo Blumel, entra Felipe Ward. ADN distinto, personas diferentes. ¿Cómo ves tú ese cambio para ustedes que les va a tocar trabajar día a día con él? Mira, tuve la oportunidad de conocer a Felipe Ward en el periodo anterior. Creo que es un duro de la UDI. La verdad no va a ser fácil, pero yo me imagino que todos, después de lo que ha pasado, vienen con un cambio de switch. Así que está por verse. Yo no quiero partir dando portazos, sería un tremendo error en este momento. Ahora que ya se desmilitarizó, ahora que viene el momento de
exigir las responsabilidades políticas por las violaciones a los derechos humanos y avanzar en las soluciones. Yo creo que tenemos que estar con la disponibilidad para dialogar de la manera más amplia posible, y ahí, sea Felipe Ward o a quien le corresponda, Gonzalo Blumel, por cierto, vamos a estar conversando. La última, ya parece ser una certeza que lo del metro el día viernes y después el sábado no fue producto de algo intuitivo, emocional de la gente que se manifestaba, que fue algo bastante más organizado. ¿Tienes alguna tesis, alguna información, algo que decir al respecto? ¿Qué te parece que fue lo que pasó en algo que evidentemente no es parte de la manifestación social? Sí, esto se tiene que investigar, tiene que haber la severidad que corresponda en las sanciones. También, tal como decimos que no pueden quedar impunes las violaciones a los derechos humanos, tampoco pueden quedar impunes la destrucción del metro. Y en esto sí, yo creo que tenemos que ser sumamente responsables. Hoy día salió una nota de La Tercera diciendo explícitamente que habían conexiones de venezolanos y cubanos. Yo tuve la oportunidad de estar al aire con el fiscal metropolitano Oriente en una entrevista que estábamos teniendo con Iván Valenzuela, y le pregunté explícitamente si habían antecedentes que permitieran afirmar de que ciudadanos de otras nacionalidades estaban involucrados en la quema del metro, y me dijo no, explícitamente no. Hay una investigación en curso, se tiene que poner con el máximo rigor, hay que prestarle todo el apoyo a la Fiscalía en esto para que la investigación sea exitosa, y que quienes fueron los responsables de esto también asuman esa responsabilidad penalmente. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí, perfecto. Ya, un abrazo, diputado Boric. Espero que se haya emocionado por hablar con Rodrigo Gómez. Gabriel, quedas invitado, pero para hablar de fútbol más adelante. Encantado, cuando baje esta temperatura para hablar de todos los temas, feliz, voy para allá. Quedó suspendido para siempre el partido final de Católica con Colo-Colo, no va a haber campeón este año. No, y el mejor año de la Católica quedó en segundo plano, es una ironía, pero bueno, chao, un abrazo. Seguimos acá trabajando, un abrazo grande. El diputado Gabriel Boric, entonces analizando lo que hemos vivido en estos días y analizando también el reciente cambio de gabinete que pudiste escuchar en directo por Metrópolis, tu programa favorito. A la vuelta, bien rápido, bien directo, las opiniones de todos los que quieran opinar. 22-371-8358, 22-371-8359. ¿Te gustó el cambio de gabinete? ¿Ah? La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.